El exgobernador Javier Duarte está próximo a ser liberado, pero Harfuch busca ingresarlo de nuevo. Eran exactamente las 3:42 de la mañana cuando un grupo de 2 camionetas Suburban negras y totalmente blindadas se detuvo frente a un enorme portón hecho de mármol italiano en medio de la nada. Las montañas que se encuentran entre Córdoba y Tehuacán apenas eran visibles bajo la densa neblina. No había ninguna lámpara, tampoco luz. Solo se oía el crujido de las ramas bajo el peso de las botas tácticas y el eco seco del general a cargo, quien gritaba portando una orden de cateo. De esa manera dio inicio la noche que podría modificar el destino de uno de los individuos más criticados en la historia reciente de México, Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz que fue sentenciado por el delito de asociación delictuosa. Está a punto de obtener la libertad de forma anticipada. Y una vez más, está bajo la lupa de aquel que no tolera fallas, Omar García Harfuch. Porque esa madrugada, el rancho que se había mantenido oculto a la vista del Estado durante un periodo de casi 2 décadas, fue ubicado, registrado y revisado hasta sus cimientos. Una propiedad que se encontraba encubierta bajo la identidad de un individuo fallecido, una compañía falsa constituida por una entidad inexistente y una mansión que estaba rodeada de alambre de púas y caballos de pura raza, mientras que en su interior las paredes guardaban secretos de lujos incalculables. La propiedad, a la cual se le dio el nombre irónico de Niños Héroes, no era una hacienda cualquiera, se trataba de un fuerte perdido en medio de la vegetación montañosa, un lago artificial, una sala de cine particular, un estanque para patos, un salón de eventos, joyas, vehículos de alta gama e incluso las llaves de un helicóptero con armamento que nunca se encontró. El operativo fue dirigido remotamente desde la Ciudad de México por Harfuch, quien dio la instrucción de forma directa por videollamada. Solicitó que cada espacio fuera inspeccionado, aseguró que si el sitio existía, debería revelar sus secretos. Y en efecto, lo hizo. Lo que se encontró dentro de una caja fuerte debajo del suelo de mármol de la habitación principal dejó sin habla hasta a los individuos más experimentados. Había lingotes de oro, joyas, dinero en efectivo, pasaportes falsificados y documentos que habían sido triturados y parcialmente quemados. Todo esto sucedía mientras que en el otro extremo de la hacienda, en una pequeña cabaña de madera en mal estado, 2 personas de la tercera edad se encargaban de los animales, sin saber, o tal vez sí, que estaban en el centro del próximo escándalo nacional, porque el verdadero impacto no fue descubrir los lujos, sino darse cuenta de que a lo largo de los años, el sistema entero había ofrecido protección al lugar. ¿Quién fue el que mantuvo en secreto esta propiedad? ¿Cómo es que un inmueble de esas dimensiones pudo pasar inadvertido en 6 hectáreas? ¿Y por qué razón justo en el momento en que Duarte está por salir a la luz pública, aparece esta amenaza? Lo que el equipo de Harfuch descubrió en esa noche aún no ha sido revelado en su totalidad, pero lo que encontraron dentro de una bolsa que contenía papeles quemados podría reescribir la historia. Ubicado justo en el límite indetectable entre Veracruz y Puebla, rodeado de árboles de hule, una densa neblina y un silencio que no se siente de este siglo, el rancho Niños Héroes parecía ser un espejismo rural más, pero durante muchos años fue un bien que no figuraba en el registro oficial. No había ningún registro de propiedad, ningún acuerdo, ninguna huella digital, únicamente una cerca de púas de más de 2 metros de altura y una entrada de mármol importado que manifestaba riqueza donde debía haber abandono. La orden para realizar el cateo se obtuvo tras varias semanas de investigación. Todo empezó con un expediente que la burocracia había olvidado. Una carpeta de color amarillo que se encontraba en el sótano de la antigua Procuraduría, donde un documento con anotaciones a mano reveló algo imposible de ignorar. Una corporación dedicada a la ganadería que poseía contratos por millones y cuyo principal accionista había muerto en 1985. Ese nombre, Javier Duarte Franco, el padre del exgobernador que perdió la vida durante el terremoto en el Hotel Regis. ¿Cómo podía un difunto ser el propietario de una empresa que se creó en 2004? ¿Quién firmó esos papeles y con qué propósito se estableció una empresa ganadera que nunca llegó a vender ni un solo kilogramo de carne? El equipo de inteligencia financiera de Harfuch siguió el rastro. Encontró notarios que estaban involucrados, jueces federales del sexenio de Peña Nieto que encubrieron los registros, escrituras que fueron bloqueadas por seguridad nacional, una complicada estructura legal que incluso la ASF ignoró durante años. Pero la situación cambió cuando un informante anónimo, un ex trabajador de una compañía relacionada con Duarte,
reveló que existía un rancho en el bosque al que solo ingresaban camionetas con víveres y comida para el ganado. Nadie residía ahí. Nadie lo mencionaba, pero todos sabían que pertenecía a Duarte. Con esa información, Harfuch puso en marcha el reconocimiento a través de drones, y allí se mostró, cerca de un sendero sin nombre, donde el césped crece sobre el pavimento. El dron captó la silueta de un acceso blanco, cámaras que estaban ocultas en los árboles, y lo que parecía ser una pista improvisada para helicópteros entre los eucaliptos. Fue en ese momento que Harfuch, desde su oficina en la Ciudad de México, cerró el expediente del caso y pronunció la frase que caracterizaría la madrugada del 10 de noviembre. Afirmó que habían encontrado aquello que no querían que vieran. 2 horas más tarde, los vehículos blindados se dirigían al lugar, y en la agenda de Harfuch, una nota escrita en rojo señalaba el objetivo de ese operativo: niños héroes, cateo total, nada se queda. Pero lo que los agentes encontrarían después de derribar ese acceso no era solo un rancho, era una cápsula del tiempo de la corrupción, y su centro aún seguía activo. El silencio en la montaña era completo. No se oían ladridos de perros, ni el canto de grillos. Únicamente el sonido tenue de los motores de 2 camionetas oscuras avanzando por un camino de tierra mojada. Al frente, un general con semblante serio sostenía en sus manos la orden de cateo firmada. La meta: entrar al rancho Niños Héroes sin que nadie pudiera escapar. Dentro de los vehículos, los miembros del servicio secreto se preparaban en total discreción. Los cargadores estaban listos, la cámara térmica encendida, los drones vigilaban el área. Harfuch, desde su centro de control en la capital, seguía el operativo en tiempo real. Su única instrucción fue que ingresaran, revisaran todo y no dejaran nada sin inspeccionar. Al llegar al acceso de mármol, las luces del convoy se apagaron. Se acercaron a pie, rodeando los muros. Nadie respondió al llamado. No hubo movimiento, solo una profunda oscuridad, demasiado intensa. El general a cargo alzó la mano y con una orden brusca gritó: «¡Rómpanlo!». La puerta cedió con un fuerte estruendo, y en ese instante, el rancho dejó de ser una leyenda y se convirtió en prueba. El primer impacto fue visual: una mansión que abarcaba más de 1.100 metros cuadrados, con techos de tija italiana y grandes ventanales, todo en completo silencio, inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. Pero en el interior, un lujo excesivo esperaba: pisos de mármol blanco, lámparas colgantes de cristal tallado, cuadros auténticos de artistas europeos, y sobre una mesa de ónix negro, una copa que aún estaba húmeda. ¿Alguien había estado allí hace poco? En el salón de eventos, las mesas estaban cubiertas de polvo. En la terraza techada, había asadores industriales sin usar, pero en la cava se encontraron botellas abiertas, algunas parcialmente vacías. En el ambiente se percibía un olor intenso, a madera antigua y a algo más, un perfume costoso. Mientras tanto, en la parte posterior de la hacienda, 2 pequeñas luces se encendían dentro de una cabaña de madera ubicada a mitad del terreno. Los agentes se acercaron y lo que encontraron allí fue aún más extraño. Una pareja de personas mayores, de aproximadamente 60 años, dormía en catres improvisados. Al ser despertados, apenas podían hablar. Entre murmullos confirmaron lo que los documentos insinuaban: nos pagan por cuidar a los animales, el dueño no viene, pero envía cosas. Durante las siguientes 2 horas, los equipos tácticos revisaron la propiedad habitación por habitación. Fue entonces, en la biblioteca oculta detrás de una estantería giratoria, donde hallaron una caja fuerte empotrada bajo el piso. Y al abrirla, se desató el verdadero problema, porque dentro de esa caja no solo había dinero, había algo más, algo que no debería existir y cuyo contenido provocaría preocupación a más de un poderoso. Ella se llama Rosa. Él prefiere no mencionar su nombre. Han vivido por más de 15 años entre las montañas en esa cabaña de madera que apenas se mantiene en pie con clavos oxidados. Se encargan de los animales, limpian los establos, riegan las plantas de la hacienda más secreta del país, sin saber que durante años han sido los últimos testigos de un acto ilegal de gran magnitud. Nos dan 14,000 pesos mensuales entre los dos, mencionó ella con voz temblorosa mientras le ofrecía un café instantáneo a los agentes. No había televisión, ni radio, solo un viejo teléfono Nokia sin señal que usaban para anotar los días en que llegaba el vehículo con provisiones. Durante años recibieron visitas ocasionales, un hombre con sombrero y aspecto de contador, una mujer joven con un portafolio de documentos. Nunca hablaban, simplemente se bajaban de la camioneta, dejaban cajas de alimentos y se iban sin despedirse.
Nos indicaron que mantuviéramos todo limpio en caso de que el jefe regresara, pero nunca lo hizo. Y a pesar de ello, las cámaras de seguridad seguían funcionando, las rejas eléctricas operaban y el generador se encendía de forma automática cada noche, como si la residencia aún estuviera esperando a su propietario. En los establos, los caballos de pura raza relinchaban con fuerza. En una esquina, las cabras descansaban sobre sacos de alfalfa, y en un rincón del granero, los agentes encontraron huellas recientes en el polvo. Alguien había estado ahí hace poco. El hecho más perturbador ocurrió al inspeccionar la segunda casa, la de invitados. En una de las habitaciones, sobre la cama perfectamente arreglada, encontraron un portafolio abierto. En su interior, 6 tarjetas de crédito que habían expirado, 2 pasaportes falsos y las llaves de un helicóptero. No existía un helipuerto en la hacienda, pero las marcas en el pasto al borde de la propiedad revelaban lo contrario, círculos perfectamente quemados por el contacto constante de las hélices. Mientras un grupo de expertos examinaba los documentos que habían sido quemados dentro de una bolsa negra, uno de los agentes se detuvo frente a un cuadro colgado en la sala principal. Se trataba de un retrato al óleo, Javier Duarte junto a su padre en blanco y negro. Un agente comentó en voz baja: "El rancho se llama Niños Héroes, pero esto es un tributo a la falta de castigo". Y justo cuando pensaban que ya habían visto lo peor, un fuerte ruido mecánico interrumpió el silencio. A lo lejos, en el cielo, cubierto de nubes bajas, algo volaba, sin luces, sin un plan de vuelo. ¿Fue una casualidad o alguien se dirigía a recuperar lo que se había quedado atrás? La empresa se llamaba Ganadera San Miguel. A primera vista, un negocio habitual en Veracruz, pero detrás de su apariencia no había ganado, ni empleados, ni nada. Únicamente un documento, un acta de constitución firmada en 2004 por Javier Duarte Franco, el padre del exgobernador, quien oficialmente falleció en 1985. ¿Un error? ¿Una broma legal? No. Era el punto central de una operación cuidadosamente planeada para ocultar bienes utilizando nombres imposibles de rastrear, porque si nadie vivo la fundó, nadie podía reclamarla. Y si nadie reclamaba a esa empresa, nadie investigaba sus activos. Pero todo se vino abajo cuando el equipo de inteligencia financiera de Harfuch encontró un registro en los archivos del SAT. Entre 2008 y 2015, Ganadera San Miguel recibió más de 100 millones de pesos en contratos con dependencias del gobierno veracruzano sin haber entregado un solo producto. El dinero ingresaba, se desviaba a través de otras cuentas y terminaba convertido en efectivo, joyas, propiedades. Como el rancho Niños Héroes, los pagos se realizaron desde la Secretaría de Finanzas Estatal justo cuando Duarte era gobernador y fueron aprobados por notarios que años después desaparecieron o mudaron a otro estado. Uno de ellos vive actualmente en Texas, el otro ha muerto. La estrategia era sencilla: crear empresas con nombres respetables, respaldarlas con documentos notariales de jueces que eran aliados, otorgarles contratos mediante asignación directa y blanquear los fondos a través de bienes inmuebles y ranchos inexistentes como el de Córdoba. Lo inquietante no es solo la magnitud del fraude, sino la red de protección que lo mantuvo oculto durante casi 20 años. ¿Cómo es posible que nadie notara este rancho antes? La razón es que fue escondido de forma intencional. Un juez durante el mandato de Peña Nieto ordenó que los registros públicos de esa área fueran catalogados como reservados, por razones de seguridad nacional. La ubicación precisa fue eliminada de los sistemas digitales. Solo existía en formato físico bajo llave hasta que un error lo reveló. Una carta firmada por un proveedor local de alfalfa, con remitente en el rancho Niños Héroes, dirigida a una empresa de Duarte, que está bajo investigación. El documento que se encontró en un expediente antiguo de la SEDATU fue la clave que desenmarañó el asunto. Y cuando esa clave llegó a manos de Harfuch, todo cambió. No se ocultan bajo tierra, se ocultan entre papeles viejos, comentó durante una reunión privada. Y ya encontramos la parte visible del problema. Pero lo que su equipo encontraría en los establos confirmaría que la corrupción no solo dejó un rastro, también dejó una prueba biológica. Eran las cabras. 3 animales tranquilos que estaban encerrados en un corral con poca luz y que parecían fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Pero uno de los agentes notó algo. Una etiqueta de color blanco colgaba del cuello de una de ellas. Decía: Registro Ganadero Veracruz 2015. El problema es que ese programa había sido cancelado en 2013. Esa simple anomalía los llevó a investigar más a fondo. Y fue así como en un compartimento secreto del establo, después de quitar pacas de alfalfa húmeda, encontraron una caja de metal con signos de humedad, tierra
Y algo más, un sobre manila cerrado con cinta negra. El sobre, al ser abierto, contenía documentos ilegibles debido al deterioro, pero entre ellos un único papel que se mantenía intacto. Un acta de transferencia notariada firmada con tinta azul y con el logotipo de la Secretaría de Finanzas de Veracruz. ¿El contenido? La donación oficial del Rancho Niños Héroes a una entidad llamada Fundación para la Educación Rural Duarte Franco AC, una fundación que nunca se registró ante Hacienda, ni ante el SAT, ni ante el Padrón de Organizaciones No Gubernamentales, y cuyo representante legal era un individuo que falleció en 1984. Otra vez, un difunto firmando en nombre de Javier Duarte. Esa fue la prueba definitiva, porque con ese documento, el rancho dejó de ser un enigma y se convirtió en una evidencia judicial. Una donación falsa que fue firmada por un difunto y sellada por un notario corrupto. Cuando Harfuch recibió la imagen escaneada en su teléfono móvil, no dijo nada, solo escribió una frase: «Esto es suficiente, ya no saldrá», porque en ese instante la lógica del caso se desmoronó. Ya no se trataba de un simple rancho oculto, ni de un lujo ostentoso. Era una trampa legal perfecta que fue construida con personas inexistentes, rúbricas falsas y barreras de impunidad. Y lo más escalofriante, la fecha de ese documento coincidía exactamente con el día en que Duarte fue arrestado en Guatemala. Fue una medida de protección de último momento, una forma de asegurar su patrimonio antes de ser capturado. A partir de ese descubrimiento, la inspección se transformó en otra cosa, una carrera contrarreloj. Porque si ese sobre apareció allí, ¿cuántos más existen? ¿Cuántas otras propiedades han sido ocultadas con nombres de personas fallecidas? Uno de los agentes lo expresó sin rodeos mientras tomaba fotografías del acta. Esto es un cementerio de documentos, y cada sepultura tiene millones escondidos. Pero la verdad más sombría aún estaba por revelarse fuera del bosque, porque esa noche un helicóptero despegó sigilosamente desde otro punto en Veracruz. ¿Fue una casualidad o alguien ya sabía que habían descubierto lo imperdonable? No permitiremos que el caso Duarte termine sin consecuencias. La declaración resonó en una oficina blindada en el piso 14 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras Harfuch examinaba los informes digitales que se transmitían desde el rancho. Frente a él, 3 pantallas mostraban imágenes satelitales, mapas de movimientos financieros y la última fotografía del acta que se encontró en el establo. La decisión estaba tomada. Iremos por cada empresa, cada juez, cada notario. Esto es una red y la desmantelaremos por completo. Esa madrugada, se pusieron en marcha 3 unidades especiales de inteligencia financiera y judicial. Su objetivo era verificar el origen y la legalidad de más de 40 propiedades relacionadas con Javier Duarte en diferentes estados del país. Pero Harfuch era consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Si Duarte lograba obtener la libertad en abril, como buscaba su defensa, cualquier posibilidad de justicia se desvanecería. Por esa razón, ordenó la creación de un expediente alterno independiente de su actual sentencia que incluiría los descubrimientos del cateo y las nuevas pruebas. Este caso no se cerrará por tiempo cumplido, se reabrirá por nuevos delitos. Mientras los peritos finalizaban la extracción de las coordenadas GPS de los dispositivos encontrados, otro hallazgo impactó como una bomba. Una libreta de color negro con iniciales y fechas que coinciden con pagos ilegales a proveedores inexistentes. Y entre esos nombres, 2 exfuncionarios federales que todavía ocupan cargos públicos. La reacción de Harfuch fue instantánea. No estamos investigando a un solo individuo, estamos desentrañando un sistema. Esa misma mañana, un helicóptero que transportaba las cajas de evidencia salió del rancho con destino a la Ciudad de México. Fue escoltado por 2 patrullas blindadas hasta la base militar de El Lencero y de ahí por vía aérea hasta el hangar oficial. En las redes sociales la noticia ya empezaba a difundirse. Las fotos que se filtraron mostraban el rancho, las joyas, los lingotes, los animales exóticos. Pero lo que más conmoción causó fue el acta firmada por un difunto. Ese documento desarmaba cualquier argumento de la defensa. Ya no se trataba de una persecución política, sino de una revelación penal. Y Harfuch lo sabía. Por eso, al salir de la reunión con el equipo legal, declaró ante los medios de comunicación con voz firme y directa: «Hoy el Estado responde con toda su fuerza. Nadie, por más lejos que crea estar, está por encima de la ley». Pero mientras el país comenzaba a reaccionar, en el rancho algo más estaba por suceder. Porque entre los documentos que los peritos lograron rescatar, uno tenía una palabra escrita en tinta roja: reubicación. ¿Quién se iba a mover? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué justo ahora? La inspección en el rancho Niños Héroes no solo reveló un escondite, sino que provocó una reacción en cadena.
Menos de 24 horas después del operativo, 3 cuentas bancarias que estaban relacionadas con la red de Duarte fueron inmovilizadas. Una de ellas abierta en Panamá con transacciones recientes hacia España. Otra en un banco mexicano. Había sido utilizada para pagar insumos veterinarios desde una oficina que no existe. En Veracruz, exfuncionarios comenzaron a desaparecer de sus hogares. Algunos eliminaron sus perfiles en redes sociales. Uno, exsecretario de Finanzas, salió del país con destino a Houston la misma madrugada del operativo. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores exigía una revisión exhaustiva de los jueces que permitieron clasificar propiedades como fuera del alcance judicial. Y en los pasillos del Poder Judicial, el nombre del juez que ocultó el rancho ya era conocido por todos. Fue él quien eliminó los registros, dijo un ex colaborador en un testimonio confidencial. Y lo hizo por órdenes directas desde Los Pinos. El descubrimiento del acta firmada por un difunto generó preocupación en varias notarías de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Al menos 12 fedatarios están siendo investigados por su posible participación en la creación de empresas falsas. Y en las redes sociales la indignación aumentaba. Etiquetas como El Rancho de Duarte, Harfuch contra la impunidad, Acta de un muerto, se convirtieron en tendencia nacional. Cientos de usuarios compartían imágenes del cateo y demandaban una única cosa: que no salga, que lo encarcelen de nuevo. Pero las consecuencias iban más allá de lo mediático. La FGR abrió un expediente adicional por falsificación de documentos oficiales, uso de recursos públicos de procedencia ilícita y asociación delictuosa con nuevas pruebas que podrían reiniciar el proceso penal contra Javier Duarte. El fiscal del caso, en declaraciones no oficiales, comentó: si esto se comprueba, la preliberación se anula. Y no solo eso, Duarte podría enfrentar una nueva sentencia. Y mientras la defensa de Duarte insistía en que todo era una campaña de linchamiento judicial, la presión internacional comenzaba a emerger. Desde Washington, una organización dedicada al rastreo de fondos ilícitos en América Latina anunció que solicitará formalmente acceso a los documentos del cateo porque parte del dinero habría sido triangulado desde contratos con empresas estadounidenses. El caso Duarte, que parecía cerrado, acaba de abrir su capítulo más oscuro. Pero lo más escalofriante no fue eso. Fue lo que encontraron bajo el piso de concreto en el garaje. Una caja olvidada sellada con cinta industrial. Y dentro de ella una foto. Una imagen de Duarte sonriendo junto a 5 personas. 2 de ellas actualmente forman parte del gabinete federal. ¿Coincidencia o algo mucho más profundo que nadie se atreve a nombrar aún? El país despertó con una sola imagen, un portón de mármol roto. Al fondo una mansión en medio del bosque y en el centro de todo el rostro de la corrupción mexicana con nombre y apellido. Javier Duarte de Ochoa. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Programas de análisis, columnas de opinión, hilos en redes sociales, todos preguntaban lo mismo. ¿Cómo es posible que este rancho no apareciera en ningún registro en más de 15 años? ¿Cómo un hombre que desvió más de 60,000 millones de pesos, que fundó empresas fantasmas con nombres de muertos, que saqueó hospitales, escuelas y hasta la Universidad Veracruzana, hoy esté a punto de salir libre como si nada? Pero esta vez la narrativa cambió. Porque esta vez Harfuch no llegó después, llegó antes. Llegó con drones, expedientes, datos cruzados y sobre todo con una voluntad que no responde a pactos. Desde su oficina en la Ciudad de México, Harfuch ya coordina la siguiente fase. Quiere convertir este cateo en la primera pieza de un caso penal nuevo, uno que no se basa en tecnicismos, sino en hechos documentados, imágenes, firmas falsificadas y sobre todo el dinero. Porque el dinero, aunque se esconda entre montañas, aunque se entierre bajo nombres muertos, siempre deja huella. Y en el centro del plan está esa caja, la que apareció en el garaje, la que contiene una foto antigua maltratada por el tiempo. Duarte sonriendo a su lado, funcionarios, empresarios, 2 rostros que hoy ocupan secretarías, todos con copas en la mano, todos en ese mismo rancho. ¿Y quiénes más sabían? ¿Quién firmó los permisos? ¿Quién protegió el olvido? Las preguntas arden como pólvora. Y mientras la defensa de Duarte prepara su último intento para sacarlo de prisión, Harfuch acelera porque sabe que tiene poco tiempo. En voz baja pero con decisión lo dijo frente a su equipo de inteligencia. Si sale, lo volvemos a encerrar. Y esta vez con todo. La historia no se ha cerrado. Lo que parecía el mayor caso de corrupción estatal en la historia de México acaba de convertirse en el mayor caso de impunidad. Pero aún hay una grieta, una última ventana. ¿Puede el Estado corregir lo que el sistema encubrió por años? ¿O será esta otra victoria para los intocables? Todo dependerá de lo que Harfuch y su equipo logren en las próximas semanas, y si lo logran, este rancho no solo será recordado como una mansión escondida, será el punto exacto donde la impunidad
dejó de ser invisible.